Bueno, la idea de este panel es invitar a las autoridades involucradas en el desarrollo de las fintech. Aquí nos está faltando el MEF, que lamentablemente los han llamado al Congreso para sustentar presupuesto, y a la SBC. Pero esta es la primera de las iniciativas que vamos a hacer. Entonces, hoy tenemos aquí en la mesa al Banco Central de Reserva, a Produce y al Indecopi. ¿Quiénes nos estarían faltando? Obviamente estarían faltando el MEF, la SBC y también la SMB. No quiere decir que no las vamos a integrar, quiere decir que estamos empezando, ¿no? Entonces hoy día vamos a conversar con esas autoridades que nos han hecho el gran favor de estar aquí. Y la primera pregunta que voy a hacer es una pregunta general. Es que nos comenten qué rol está cumpliendo la autoridad que representan en el desarrollo del ecosistema fintech. ¿Cómo lo ven ustedes? Y claramente, ¿qué piensan de esto que hemos hablado de la autorregulación para generar mejores estándares? Y Milton, comenzamos contigo, por favor. Muy bien, buenos días a todos. Gracias por invitarme a este conversatorio. ¿Quieres? Creo que me escuchan, ¿no? Sí. Vale, gracias. Entonces, bueno, lo primero que tengo que comentar es que... Discúlpame, con el micro por favor para que pueda quedar grabado. ¿Quieren para grabar? Para grabar. Ok, bueno. Entonces, el Banco Central de Reserva ha venido trabajando, como ya lo mostró Lubica en una diapositiva, con la normatividad necesaria para avanzar en el desarrollo del sistema de pago. La interoperabilidad, las normas de interoperabilidad que se dieron hasta finales del año pasado han permitido que ya a septiembre de este año tengamos una total interoperabilidad entre las billeteras de pago y también entre las billeteras y los participantes en transferencias inmediatas en la Cámara. Eso ayuda bastante a que las personas tengan confianza en los pagos digitales, abre la puerta a que ya se deje de utilizar efectivo en muchas transacciones. Ha crecido muy rápido realmente el número de operaciones interoperables. Entonces, y además también se ha logrado ya una interoperabilidad de los QR. Esto es, ya podemos nosotros utilizar el QR o leer el QR de cualquier de las entidades bajo supervisión. Tu capas con tu login. Eso se ha logrado evidentemente con el apoyo del mercado. No es solamente un tema regulatorio, el tema regulatorio y de supervisión corre por parte de nosotros, pero el sector privado también puso su cuota de esfuerzo para lograr esto, que era un deseo que de alguna manera se había expresado ya antes, pero que no se lograba concretar. Es un poco difícil controlar los salió la regulación correspondiente. Entonces, por un lado tenemos eso. Por otro lado tenemos que desde la pandemia han cambiado los patrones de comportamiento de las personas. El uso cada vez más extensivo de pagos digitales ha sido realmente impresionante. El uso de las billeteras de pago ha crecido muy rápido, tanto al interior de las entidades que las emiten como hacia afuera, ¿no? Entonces, vemos nosotros que existe un mercado que ha crecido rápidamente en pagos digitales. Con ello, también ha venido desde la pandemia un rápido crecimiento de los pagos que se dan en e-commerce a través de pagos digitales, ¿no? Las tarjetas principalmente como vehículo de pago han sido muy importantes para este crecimiento. Nosotros ya podemos pagar directamente con una billetera también, muchos de los servicios que nos dan e-commerce. Y todo esto es importante porque finalmente el desarrollo de esta alternativo canal de compras es necesario para una economía que se está digitalizando cada vez más. No sé cómo voy con el tiempo, pero... No, sí, está bien, ya. Y seguimos, lo que pasa es que puedo seguir toda la tarde, todo el día. El punto también es que, pero siempre hay temitas que están ahí pendientes, pero, por ejemplo, la persona que espera ver el bien antes de pagar, prefiere no utilizar un pago digital, etcétera, quiero ver el bien, y ahí recién pago en efectivo, unas cosas por el estilo. Y eso, como decía Lubica, es un tema de confianza, ¿no? Pero eso se va desarrollando en el tiempo. Por ejemplo, yo tuve la mala suerte de tener una app que me cobraron de más. Nunca me respondieron por qué, entonces ya la eliminé.
una mala experiencia del usuario, importante tener en consideración. En ese sentido, cuando uno comienza a pensar en pagos, lo que tiene que pensar en verticales importantes, ¿no? La primera vertical, evidentemente, es el sistema de comunicación. Cómo se comunican las transacciones, cómo se comunica el inicio de la operación, etc. ¿No? Lo segundo es cómo se trasladan los fondos, oye, de qué cuenta va para qué cuenta, quién está en el medio, hay alguien en el medio, el paso de cuentas, etc. Lo tercero, que es muy importante considerar, es la experiencia del usuario. Si la experiencia del usuario es mala, simplemente ese servicio no va, ¿no? Me acuerdo que hace muchísimos años atrás intentó hacer pagos directos, y desgraciadamente la experiencia fue tan mala, tan difícil de utilizar el servicio que simplemente se paralizó. Después, lo que tenemos también, aparte de la experiencia de usuario, es la seguridad. La seguridad es fundamental. Y en esto de la ciberseguridad es importantísima. Y lo esencial aquí, finalmente, en última instancia, como me dijo un compañero del Banco de España, es muy complicado que un regulador, supervisor, pueda conocer línea por línea los programas que se están utilizando. Es muy complicado, no se puede saber. Entonces, hay aquí siempre toda supervisión, por más que haya regulación, tiene un componente también de autorregulación. O sea, el dueño del negocio tiene que saber lo que está pasando en su negocio. El otro día me encontré con un dueño de un negocio que viene hablando de muchas cosas, pero no sabía que su empresa ya estaba inscrita en el Banco Central como proveedor de servicios con tarjeta. Uno tiene que saber lo que está pasando en su negocio, tiene que entender qué está sucediendo en el servicio que se está dando, tiene que tener un control financiero, un control de riesgos, un control también de procedimientos y procesos. Eso es muy importante. Entonces, el Banco Central, ¿qué está haciendo? Estamos creando este marco regulatorio y estamos avanzando en ello. Este año creo que vamos a poder ver más cambios también, que van a fortalecer más esto. Pero, vuelvo a repetir, el punto central es que toda supervisión viene acompañada de una autorregulación. No debemos esperar que me digan, ¿sabes qué? No puedes meter el dedo al enchufe. No tiene sentido, ¿no? Uno tiene que saber que no puede malograr la experiencia del usuario, no puede tirarse la plata del cliente, no puede generar problemas al otro, entonces cerrarle la puerta, ¿sabes qué? No puede entrar. Esas son condiciones que eventualmente van a tener que ser superadas. Y el mercado las supera. Una de las cosas más importantes que ha sucedido con el mercado financiero en el Perú ha sido la aparición de las fintechs de cambio. Con la existencia de un amplio margen entre compra y venta de dólares, las fintechs encontraron que podían ahí trabajar y han comenzado a reducir ese margen. Y encontramos ya bancos que de una manera más clara que otra están compitiendo con las fintechs, ¿no? Están poniendo un margen menor, otros no. Esa ya es decisión de cada entidad. Pero lo que estamos observando es que este desarrollo de la fintech es importante. Y para nosotros como Banco Central es muy importante que haya más agentes en el mercado. Los dos grandes problemas que tenemos, que están definidos en nuestro documento del CBDC, fomentando los pagos digitales en el Perú, que emitimos en marzo, son dos, básicamente. Son interoperabilidad, que lo estamos superando con estas normas, pero aún falta. Hay muchas cosas todavía que necesitan ser interoperables en este país. Y lo segundo es la baja inclusión financiera. Alrededor del 50% de las personas adultas no tienen una cuenta, ergo no tienen cómo utilizar un pago electrónico, ¿no? Entonces, eso es una desventaja y un potencial, porque tenemos que acercarnos a las personas que están alejadas de la selva, en el mundo andino, personas que de repente no tienen acceso directamente a Internet. Ahí tenemos que acercarnos y darles acceso a los pagos digitales. Entonces, para ello, creemos firmemente que es necesario que haya más actores del mercado, más jugadores que puedan ayudar a esta expansión del acceso de los pagos digitales a las personas en el Perú. Y en ese sentido, el Banco Central está apoyando. Gracias. Muy bien, Milton. Gracias a ti por tus comentarios oportunos y
pienso que hay una oportunidad enorme para desarrollar servicios financieros digitales en Perú. Si nos comparamos con México nomás, se sorprendería la cantidad de efectivo que se usa en todas las transacciones del día a día. O sea, nosotros tenemos una billetera, Yape, que esperemos que hayan otros Yapes, ¿no? Pero es la más grande, que nos permite transar digital en muchas partes del Perú, y eso no pasa en México, que tú necesitas cargar con efectivo para hacer tus consumos diarios, ¿no? Es algo que es una ventaja también competitiva de nuestro país. Y quisiera dirigirme ahora a Josué para preguntarte, Josué, nosotros hemos leído el último informe del Indecopi sobre el sector fintech, bien relevante, con recomendaciones a autoridades y a las propias fintech, donde yo encuentro que hay un espacio que, al igual que Milton, coincide en que ellas tienen que mejorar su autorregulación para poder cumplir las mejores prácticas, ¿no? Porque les dices, incluso les recomiendan, guíense a través de la asociación o de los gremios, de guías de buenas prácticas en materia de PLAFT y otras que sean necesarias para generar confianza. Entonces, quería preguntarte a ti, ¿qué es lo que Indecopi piensa del desarrollo que hace falta en las fintech? ¿Cómo Indecopi está ayudando? ¿Qué es lo que falta? ¿Dónde está el foco de lo que tenemos que concentrarnos para el desarrollo de esta industria? Muchas gracias, Luisa. Se me escucha bien, ¿no? Lo que pasa es que estoy con una gripe, pero no sé si se me escucha bien hasta el fondo. Pero bueno, gracias por la pregunta, Luisa. En efecto, primero quiero empezar señalando que es bastante retador participar y hablar después de lo que ya mencionaste en la exposición y lo mencionado por Milton. En efecto, el trabajo que tiene que realizar no solamente el sector privado o el sector público, sino en sí la ciudadanía, es terminar de entender cómo es que funciona el negocio, ¿no? O cómo funciona este sector en particular. Desde nosotros, desde la administración, en efecto, hemos emitido una recomendación que básicamente está orientada a fomentar lo que es la competencia en el mercado fintech, y a raíz de esta competencia, precisamente, es promover lo que son las mejores prácticas y el establecimiento de estándares para el funcionamiento de este mercado. Por ejemplo, estamos señalando de que el Estado no debería obligarles a tener, por ejemplo, una oficina física, ¿no? Si es que están compitiendo en el mercado, ¿no? Lo cual ya por sí viene bastante ligado incluso a lo que también está señalado por el comercio electrónico, ¿no? No deberíamos obligar, por ejemplo, a las plataformas de intermediación a tener un domicilio en el Perú. No obstante, nosotros, para trabajar, digamos, o para promover lo que es la superación de algunos problemas que puedan suceder, no solamente en el mercado fintech, sino en el mercado de por sí, comercio electrónico, digital, es que se promueva la confianza en los consumidores. Nosotros, finalmente, lo que consideramos es que todo lo que está vinculado a temas fintech o comercio electrónico, o como deseen llamarlo, termina desembocando en los consumidores. ¿Por qué? Porque el consumidor es el fin, digamos, de todo comercio, de todo negocio. Si es que el consumidor tiene las reglas claras, ya conocidas, ¿no? Los términos y condiciones, por ejemplo, los que mencionabas, entonces va a saber que al contratar no va a tener un inconveniente, y si lo tiene, sabe dónde puede encontrar esos términos y condiciones para después revisarlos y ver cómo puede superarlos. Ahora, nosotros desde la administración lo que estamos promoviendo es eso. Primero, promovemos que los proveedores sean quienes brinden información. Ahora, me dirán, los medios de pago no necesariamente son los proveedores frente al consumidor, sino son los proveedores de servicios de intermediación, servicios financieros, servicio de pago, entre lo que es un consumidor y un proveedor. Están en la parte intermedia. Entonces, nosotros lo que consideramos es que, en efecto, se debe dejar las reglas claras para que el consumidor sepa en qué momento está participando ante un proveedor y ante una plataforma de intermediación. En este caso, por ejemplo, una fintech o un medio de pago. Eso es lo primero. En segundo lugar, ya lo he mencionado bastante, es bastante retador el tema de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ahora ya no voy a hablar de los consumidores, sino de los ciudadanos, así como lo menciona la Ley de Protección de Datos Personales. El ciudadano tiene mucho temor de qué es lo que está haciendo la plataforma que maneja sus datos con sus datos personales. O sea, la plataforma que maneja sus datos, ¿qué estás haciendo tú con mis datos personales? Y ya no estoy hablando nada más del banco o del comerciante o del establecimiento o incluso del medio de pago, sino que ellos no tienen claridad respecto a cómo están utilizando esos datos personales, en qué momento yo estoy aceptando el uso, la transacción o el tráfico transfronterizo de mis datos personales. Entonces, ese es otro aspecto. Claridad respecto a la información,
seguridad respecto a cómo se están tratando estos datos, seguridad respecto a la protección de esos datos, son los dos aspectos que creo que al menos generan cierta desconfianza. Y aquí quiero resaltar algo porque, de hecho, la pandemia fue, digamos, un factor o fue un punto medio que hizo un antes y un después entre lo que es el desarrollo del comercio electrónico, lo que es en sí el acceso de los consumidores a plataformas diferentes de pago. Porque ya lo mencionó Helmut en su momento, si nosotros teníamos, digamos, respecto a lo que es el comercio electrónico, consumos de, no sé, 2, 3 millones de repente, después del comercio electrónico, esto se elevó en un 30%, ahora un 50%. Entonces, quiere decir que cada vez más personas están migrando a lo que es el comercio electrónico, y eso es perfecto. Pero ya lo comentaba hace un momento en el desayuno, el crecimiento del comercio electrónico también ha generado el crecimiento de la conflictividad. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que los consumidores, en efecto, ven que el comercio electrónico, ven que el acceso a plataformas de pago, monederos digitales, de repente, les facilita la vida, y así es, nos facilita en muchos casos la vida. Sin embargo, también nos genera conflictividad respecto a que, claro, yo puedo manejar muy bien el aplicativo, yo puedo saber que estoy comprando un producto, puedo de repente manejar muy bien ese aplicativo, pero después vienen los problemas cuando de repente no revisé los términos y condiciones, y a veces contra quién va el consumidor. No va ni siquiera contra el mismo establecimiento con el que está contratando, sino dice, no, el problema yo lo tuve con, no sé, con EasyPay, con Visa, lo tuve... No necesariamente sabe con quién ha contratado realmente. Entonces, creo yo que el factor de la información es bastante importante. El factor de la seguridad y el uso de los datos personales es bastante importante. ¿Estoy bien en el tiempo? Sí, como para concluir. Ya, como para concluir. ya, muy bien. Entonces, nada más concluyendo, nosotros de protección del consumidor no somos un ente que va a regular, no somos un ente que les va a decir, esta es la normativa que deben tener, más allá de que me parece muy importante de que ya hayan identificado la necesidad de que haya regulación, pero si es que sabemos que aún no existe esa regulación, la autorregulación es lo ideal. La autorregulación es el ponernos en la situación de saber qué es lo que viene hacia adelante y el no decir simplemente el mercado en este momento está funcionando de manera ideal, lo que sucede con comercio electrónico en protección del consumidor, que de hecho es la discusión de este momento, cuando en otros países ya no se está hablando de protección del consumidor porque eso ya lo superaron. Están hablando de reglas respecto a cómo es que deben operar los operadores en el mercado, no con el consumidor, sino entre ellos. Entonces nosotros debemos superar esa etapa, pero ya para concluir ahora sí, en efecto, creo yo que nosotros no les vamos a decir cómo va a funcionar en el mercado, cómo debe funcionar. Nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la normativa que en su momento los sectores vayan a emitir y nada más les debo decir que deben tener en cuenta lo que es la información, la ciberseguridad y el tratamiento de datos personales como, digamos, el establecimiento de estándares claros para los consumidores, para los ciudadanos, o como quieran llamarle, en las diferentes regulaciones que existen en el país, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Josué. No puedo concordar más contigo y lo que has dicho, porque has resaltado un punto importante. El regulador no te va a decir todo, ¿no? Y han coincidido con Milton en esto. Autorregúlate en lo fundamental. Información, protección de datos, ciberseguridad. Además, ya sabemos lo que han hecho otros países que están más avanzados. Esa regulación va a llegar. Hasta que llegue, ¿cómo nos vamos preparando, ¿no? Y finalmente, yo preguntaría a Produce, Jorge, te preguntaría, el rol que está tomando Produce es muy activo y lo vemos cada vez más en lo digital, no solo en fintech, sino en lo digital. Tratándose del sector fintech, observamos iniciativas bien importantes como los fondos que sacan. ¿Qué pasos ves que vienen? O sea, ¿qué rol va a seguir cumpliendo Produce para generar este desarrollo de la industria fintech y tu mirada de lo que nos puedas transmitir con relación a esta autorregulación que estamos comentando en este panel? Gracias, Luisa, por la invitación, también Helmut, SACAPESE. Bueno, quisiera empezar por la última parte que me has preguntado, la parte de la autorregulación. Hay dos ejemplos claros que hemos vivido en Perú desde hace 25 años con este tema que creo que es bueno resaltar. Creo que empezando en los años 2000 más o menos, empezaron los temas de microfinanzas en Perú, no sé si recuerdo. Y entonces todo el mundo se preguntaba qué es una microfinanciera,
¿Para qué sirve? ¿En qué momento es microfinanzas? ¿En qué momento no es microfinanzas? Y comenzó el tema medio gris. ¿Hasta qué ocurrió? Tuvieron un proceso de autorregulación. Primero, porque la SB se demoró en entrar, estaba pensando en cómo regularlos y bueno, tuvieron que pasar por su proceso de autorregulación. ¿Por qué saco este tema que es tan importante? Porque el proceso de autorregulación les permitió tener un proceso gradual de aceptación de normas, de estándares, que es muy importante, la gradualidad. Porque cuando viene un regulador, es cierto, a veces lo ven de blanco y negro y a veces estos espacios grises no son fáciles de manejar. Quizás en Colombia, en otros países sí que tienen sus sandbox, en este caso de lo digital, pero en esos años la autorregulación permitió justamente esta gradualidad de aceptación de normas. Y otro ejemplo claro que se está dando hoy en Perú y también en otros países es el tema verde. El famoso tema de cuándo es un crédito verde ahora. ¿Es un crédito marrón, azul? No, ¿cuándo es un crédito verde? Y lo digo porque, bueno, estuve en MINAM previamente a Produce y estuvimos justamente fomentando cómo intervenían las instituciones financieras y definiendo qué es un crédito verde, un préstamo verde, una inversión verde. ¿Y qué ocurrió? Nuevamente, una iniciativa de autorregulación. Porque no hay una regulación ahorita del SB sin SMB sobre que es un tema verde. Hay tantos temas previos que, bueno, ¿para cuándo es verde? Entonces se creó una hoja de ruta de finanzas verdes. ¿Para qué? Para justamente promover esta iniciativa de regulación. En el caso de las microfinancieras ya salió la regulación y está en el sistema financiero, que fue un tema gradual. Pero con el tema verde estamos pasando lo mismo. Estamos en la misma etapa acá. O sea, lo bueno en esta etapa de autorregulación que te permite tener estándares que te van llevando hacia la normatividad de manera más sana. La segunda es tener una discreción sobre los temas de divulgación, que es un tema muy importante. O sea, te va educando en la divulgación, que es un tema clave. Tienes que transmitir qué cosa es lo que estás haciendo en términos de buen gobierno corporativo y lo que mencionó Luis en la presentación. Pero hay que hacerlo de manera gradual, no puedes hacer todo de frente. Desde estados financieros hasta saber quiénes son mis inversionistas, etc. Entonces, felicito la iniciativa del comité. Desde Produce tendrán el apoyo necesario para poder seguir promoviendo esta actividad de autorregulación. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, que era la primera, en Produce tenemos como mandato promover el crecimiento y sobrevivencia de las MIPES o las MIPYMES, ¿no? Micro, pequeñas y medianas empresas. Y es un tanque a pedales, no les voy a mentir, es complicado porque estamos en un tejido empresarial en el cual 70% son informales, 30% son formales y tenemos que sacar del lodo a las que se están muriendo. Tenemos un nivel de mortandad gigantesco donde creo que 3 de 10 sobreviven después de los 3 años y 1 sobrevive después de 5. Y 99% son microempresas, 97%. Entonces, dentro de ese mundo están las fintech. Porque, aunque quieran o no, en un momento son MIPES, o sea, son micros o pequeñas empresas que van saliendo. Entonces, en ese espectro tenemos programas de fondos concursales especiales justamente para las fintech, a fin de que puedan seguir progresando en salir del Valle de la Muerte al menos, ¿no? Tenemos un programa que estamos en proceso de reactivación, que es el tema justamente de las ideas de negocio fintech, que tuvo un nivel de apertura de 60.000 soles solamente para ver si tu idea funcionaba. Y también otro que ya es para el que tiene su MVP o tiene ya más o menos una idea de lo que funciona el negocio, un modelo validado que es de 150.000. Y esos son fondos no reembolsables, ¿no? Lo que llamamos nosotros los emprendimientos dinámicos, y ahí también estaban las fintech. Entonces la idea justamente es tratar de llevar y empujar a estas MIPES, las fintech, a que tengan un nivel de progreso y salir de este valle. Por ese reto, y cuál es, creo que digamos, la responsabilidad que tenemos y todavía no estamos cubriendo, y ahí va la pregunta también de Lubitsa, que es, no tenemos una herramienta todavía de consolidación. O sea, no tenemos una herramienta en la que digamos, ya, dispárate, ¿no? Lo bueno es que ya han aparecido actores con los cuales podemos conversar para tener una herramienta de estas, que es, no sé si han escuchado, el NAP Perú, es el National Advisory Board, que ha nacido recientemente. Esto lo está manejando COFIDE, y va a ser como una plataforma para lo que es capital de inversión. Entre esas también van a estar los capitales ángeles. Entonces va a ser un aliado muy importante para nosotros, a fin de tener una herramienta, un programa concursable, para que fomentemos ya la etapa de escalamiento de las fintech, entre otras mil, ¿no? Me parece que en ese punto todavía no
no la tenemos tan clara y creo que va a ser muy importante apoyarnos con ellos en ese momento, ¿no? Y finalmente, creo que es muy relevante destacar que hace 10 años en la data de World Bank salía que teníamos un acceso financiero del 15% en cuentas. Wow. Y hoy día estamos en 50, o sea, tenemos en cuenta eso también, o sea, hemos avanzado en 10 años bastante en esto y eso tiene que ver mucho las fintech, entonces por eso yo felicito sus actividades, sus iniciativas y cuenten con Produce para seguir progresando sus actividades. Gracias. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias y la verdad es que es un gusto y da mucha satisfacción. Hace unos 10 años que las autoridades más se preocupaban por esta industria que crecía y no sabían qué hacía ni cómo, y ahora todas están empujando el desarrollo de esta industria. Y creo que ahí hay unanimidad, ¿no? Hay que empujar porque es un motor que va a ayudar al crecimiento de nuestra industria financiera. Competencia e inclusión financiera. Nada más que agregar, Helmut, creo que nos hemos excedido un poquito, pero estamos listos para el taller. Creo que el panel lo ha valido y muchísimas gracias por su participación y ayuda.